país tiene mucho que ver con el trato que Paraguay tuvo siempre para con la nación de Israel, porque esa promesa que dice, bendito los que te bendijeren, sigue vigente. Y Paraguay fue una de las naciones que siempre estuvo a favor de Israel. Entonces, hoy nosotros gozamos de una libertad de reunirnos, no tenemos el temor de que alguien va a entrar y nos van a llevar presos, al menos esa es nuestra realidad hoy en día. Tenemos muchísimas bendiciones y a veces no dimensionamos lo que tenemos, porque esto en otros lugares, en otros países no sucede. Todas estas ideologías de género, todo esto que llegó en otros lugares, aquí no ha llegado, gracias a Dios, y realmente nuestro país es un país bendito. Así que siempre en nosotros el orar por nuestras autoridades, sin fijarnos cómo son o qué antecedentes pudieran tener, sino por lo que la palabra nos dice que debemos orar para vivir quieta y reposadamente como lo estamos haciendo ahora. Así que nada más, no quería dejar de mencionar eso porque sabemos que la fecha del Día de la Madre, como se dice, arrasa con todo, es como que lo principal, pero también quería mencionar esto tan importante. Ahora sí, hermanos, vamos al mensaje del día de hoy, con un énfasis sobre la mujer creyente y enfocado en el Día de la Madre que estuvimos recordando. Hay muchísimos ejemplos de mujeres notables en la Biblia que podíamos estar estudiando. Y pensando un poco en eso, meditaba en qué mujer podríamos hablar de ella y ver todo lo que tiene que ver con lo que ella aportó y también desmitificar algunas cosas. Y pensaba quién es el ejemplo mayor de madre y a quién le tocó la labor de criar a la persona más importante del mundo. Y obviamente que cuando digo esto, todos sabemos que estoy hablando de la Virgen María. El título del mensaje es Una mujer virtuosa, justamente lo que mencionaba el hermano Fer en el momento anterior, que se menciona en Proverbios 31:10, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Porque María fue una mujer virtuosa. Y si uno piensa en María y piensa en las enseñanzas que hay acerca de ella desde un punto de vista cristiano evangélico, va a encontrar muy poco. Si uno se pone a investigar, a buscar, no hay mucho. Generalmente tiene un tinte de la religión católica, ¿verdad? Donde se enseña erróneamente acerca de ella y donde se han hecho grandes injusticias con su persona, porque sabemos que también detrás de eso está el enemigo creando confusión para que no se le lleve la gloria a Dios como debe ser. Pero ella realmente fue una mujer notable, fue una heroína de la fe, que está a la misma altura de Abraham, de Pablo, de cualquiera de los héroes de la fe, y de la cual se han hecho muchas falsas ideas y falsas enseñanzas acerca de su persona. Y es como que le dejamos de lado en el sentido de que no se estudia mucho sobre ella, no, uno no encuentra mucho. Por eso quise compartir con ustedes, ver los ejemplos que ella tiene como creyente, como temerosa de Dios que era, como madre, y también ver algunas cuestiones, porque cuando hablamos de un personaje bíblico no podemos dejar de mencionar lo que no corresponde. Entonces, vamos a ver un poquito brevemente sobre lo que fue la vida de María. Como sabemos, María era una virgen, una doncella, tendría entre los 15 y 17 años aproximadamente, según se estima. Era una jovencita. Ella ya estaba como para ser la esposa de José. Estaba en ese proceso, podríamos decir, que tenían los judíos, en que el marido pagaba la dote, después de un tiempo él iba a preparar el lugar donde iban a vivir, y luego se consumaba el matrimonio, es decir, en la intimidad y todo lo que tiene que ver con la costumbre judía. Y fue durante ese proceso cuando sucede algo con ella, y quiero que veamos lo que ocurre con la anunciación de María, porque una de las primeras cosas que quiero que veamos es que ella fue una mujer bienaventurada, pero no divina. Y tenemos que hacer la aclaración pertinente y la enseñanza que esto tiene para nosotros. Quiero que me acompañen, hermanos, a San Lucas, capítulo 1. Vamos a usar prácticamente Lucas solamente en esta enseñanza. Lucas 1, versículo 28.
el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 28. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjense que lo que le dice el ángel es salve muy favorecida. No le está diciendo reina del cielo, no le está achacando términos que no corresponden. Simplemente le dice muy favorecida. ¿Por qué? Porque María era la doncella, la virgen que Dios escogió para ser el instrumento humano, la herramienta humana, por así decirlo, por el cual el Dios eterno se haría hombre. Entonces lo que ella recibió fue algo único. Entonces el favor, y esa palabra muy favorecida, tiene que ver dotada de gracia. Es decir, María halló gracia ante los ojos de Dios para ser elegida para esa labor. Eso implicaba un privilegio que tenía que ver con todas las profecías, que la Virgen iba a concebir, dice la palabra, ¿verdad? Y María era la escogida. Díganme, hermanos, si hay algo más maravilloso para una mujer que ser la madre del Señor. ¿Ustedes se imaginan el haberle tenido a Él, criarlo, verlo crecer, cómo era perfecto obviamente en todos sus caminos porque Él es Dios, pero para ella humanamente Él era su hijo? Hablando, podríamos decir, lo que tiene que ver la carne, Él era su hijo. Y tener ese privilegio de traer al Mesías al mundo implicaba muchísimos privilegios, pero también responsabilidades y dolor, como vamos a ver más adelante. Entonces, María halló gracia ante los ojos de Dios, dotada de gracia, bienaventurada, como dice. Y la pregunta es, ¿por qué María? Porque María no es que fue elegida, fue por gracia, pero no solamente por eso, fue porque ella reunía requisitos. La palabra nos dice que ella era temerosa de Dios, era una mujer virtuosa, era una mujer que se guardaba, era una mujer que realmente estaba viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, humanamente hablando, ¿verdad? Sabemos que perfección no existe de este lado del mundo. Entonces la gracia de María tiene que ver con lo que ella era, como lo que ella iba a ser como madre, porque el Señor tenía que nacer en un lugar propicio, ¿verdad? Como decimos, Él iba a seguir siendo Dios de todas formas, pero el hogar tenía que ser digno de Él. Cuando digo digno, hermano, no me refiero a un palacio, no me refiero a riquezas, todo lo contrario, el Señor nació en Belén, ahí rodeado de animales, de olores, pero sí en un entorno apropiado. Y ese entorno lo tenía María siendo una mujer temerosa de Dios y José que era justo, dice. Recordarán que dice que era tan justo que quiso dejarla en secreto para no infamarla. Porque cuando sucede lo que sucede con María, que el Señor iba a nacer de ella, dice que José quiso dejarla secretamente porque ella corría riesgo de que le matasen, ¿verdad? La ley mandaba que fuera apedreada si esto ocurría. Porque nadie iba a creer esta cuestión de que el Espíritu Santo con su sombra envolvería a María. Entonces no era poca cosa, hermanos. Era algo muy serio lo que implicaba todo esto. Entonces José, haciendo esto, sabemos que luego es detenido, pero a lo que vamos, el punto, hermanos, es que el Señor tenía que nacer en un lugar apropiado. Y eso hallaron María y José porque justamente tenían una conducta apropiada para poder ser elegidos. Qué enseñanza también para nosotros, hermanos, que así como María se comportaba dignamente y el Señor la escogió por gracia para esa labor. Obviamente nosotros no somos ni Abraham, ni María, ni Pablo, ninguno de ellos, pero sí el Señor nos escoge para una situación determinada, para un lugar determinado, ya sea en nuestros lugares de trabajo, en la escuela, en la universidad, donde nos toque estar, el Señor nos escoge por gracia y tenemos una función que cumplir, así como María. Ahora bien, vamos a leer ahí donde estamos, Lucas 1, versículos 46 y 47. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Vemos, continúa ahí lo que María expresa,
quien prorrumpe en alabanzas cuando el Señor tiene este favor con ella. Y vemos que ella dice, y se alegró mi alma, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y esto tenemos que decirlo, hermanos, porque como dijimos, hablar de un personaje implica también decir las cosas que no corresponden. Porque sabemos que entre nosotros no hay problema con esto, pero que María fue tan humana como nosotros. No tuvo una categoría superior a un humano, fue tan pecadora como nosotros, necesitaba salvación, por eso ella dice, se alegró en Dios mi Salvador, porque si ella era divina, no iba a necesitar ser salvada. Digo todo esto porque las maquinaciones del enemigo y mucho del paganismo, que también ahora no nos da el tiempo para hablar de eso, que ha incurrido en el mundo para mostrar una imagen errónea de ella. Normalmente vieron las estatuas de la María, ¿verdad? Que obviamente no tiene nada que ver con ella, que se le ponen vestiduras espléndidas, adornadas con estrellas y todas esas cuestiones que no tienen nada que ver. La palabra nos muestra claramente que era todo lo contrario, una mujer humilde, una mujer sumisa, una mujer que estaba entregada a Dios. Entonces era una mujer que halló gracia ante los ojos de Dios por su conducta, por la madre que iba a ser, pero que era tan humana como nosotros. Y eso debe ser un aliento mayor para nosotros, hermanos, porque María, siendo humana, fue escogida para tal labor, para tal responsabilidad, y así también el Señor nos escoge a nosotros para una determinada función, y en especial a las madres que estamos recordando, para que de esa forma vivan una vida apropiada, que el Señor tiene grandes cosas para cada una de ellas. Entonces, ese es el primer punto. Quiero que pasemos al segundo. Quiero que veamos la obediencia de María, hermanos, que es algo simplemente maravilloso. Ahí donde estamos, en Lucas 1, vamos a leer desde el versículo 30 en adelante. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Vemos la impronta, la obediencia de María a pesar de las circunstancias. Nada más pensemos en los ejemplos bíblicos, hermanos. ¿Cuántas personas hay que se acercaron al Señor diciéndole, Señor, yo te quiero seguir, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre, ¿verdad? Otro le dijo, deja que vea mis asuntos en tal negocio, ¿verdad? Bueno, tenemos muchos ejemplos. Y el Señor dice en su palabra que todo aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de Él. Porque uno no puede calcular las circunstancias. Primero voy a ver si puedo seguirle al Señor, voy a ver si estoy dispuesto o no. Esa actitud es algo que al Señor obviamente no le agrada. Pero vemos que a María, fíjense que no era poca cosa lo que ocurría con ella. Le estaban dando la noticia de que iba a ser la madre del Mesías. Ella automáticamente podría haber pensado, ¿qué va a pasar de mi reputación? Van a decir que tengo un hijo de fornicación, que de hecho los fariseos le decían esto al Señor. Recordarán que le decían hijo de fornicación, algo terrible. Pero ella no solamente se enfoca en la misión que el Señor le iba a dar y dice, ¿cómo va a suceder esto? Porque hace una pregunta lógica. Yo no conozco varón, dice. Porque ella estaba en compromiso con José, pero aún no se había consumado el matrimonio. Entonces no hubo objeción de su parte, no hubo excusas, no hubo un tal vez. Simplemente le preguntó cómo va a pasar nada más. Ella solamente quería saber eso. Y el ángel le explica cómo va a ser, que a través del Espíritu Santo, y dice, he aquí la sierva del Señor. Esa palabra sierva en realidad en la traducción se entiende como la esclava del Señor.
porque la cuestión de ese término entre sierva y esclava había mucha controversia, obviamente por toda la esclavitud que hubo mucho tiempo. Era casi lo mismo, solamente que el siervo era un poco más digno, vamos a decir. Pero en realidad es la esclava del Señor. Es decir, ella, sin titubear, se presenta ante el Señor y le dice, yo estoy aquí para esa labor. No se fijó en ninguna consecuencia, en lo que iba a pasar con su marido. Entonces, hermanos, qué digno para nosotros imitar la obediencia de María, que tuvo una actitud más varonil que muchos hombres, que se puede comparar y decir, heme aquí, Señor, para la obra. La obediencia de María tiene que ver con su relación con Dios, porque para ser obediente a Dios tiene que haber una comunión con Dios. Y esa obediencia es la que trasciende en esta mujer que fue utilizada para semejante obra. Fíjense lo que le dice ahí. Y aquí la sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra, dice, ¿verdad? No estaba hablando de sus circunstancias, y entonces una enseñanza para nosotros, hermanos. El Señor busca personas dispuestas, no capaces. Hay muchas personas que tienen muchas habilidades, muchos dones, pero no están dispuestos a servir. Tienen ese compromiso con el Señor. Y vemos a María que sin dudar ofrece su vida para lo que vendría más adelante. Entonces, la obediencia de María, pero por otro lado, quiero contrastar algo que también se le ha atribuido falsamente, y es que ella es mediadora. Quiero que me acompañen a 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, el libro que estamos estudiando los días miércoles. De paso les invitamos siempre, hermanos, que estén presentes. 1 Timoteo 2:5. Vieron que siempre, hablando de la gente que no es cristiana, que no es evangélica, podríamos decir, dicen hasta de forma de memoria, dicen, ¿verdad? Si Dios quiere y la Virgen, vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Imagínense que una situación estaría condicionada a la voluntad de un ser creado, ¿verdad? Una criatura como fue María. De hecho, que ella partió de este mundo y está esperando la resurrección, no sabe lo que pasa, no puede escuchar nada, porque como dijimos, ella es humana. Esa mediación que se le atribuye a ella, en realidad, si ella estuviera presente en este mundo, hermanos, si ella pudiera escuchar realmente, a los gritos pediría que no se le atribuya cosas que Dios no le mandó en su palabra. Ella estaría predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Estaría pidiendo, como Pablo cuando quisieron adorarle como dioses, no hagan esto, le dice Pablo ahora, somos hombres como ustedes. Ella no puede mediar por nadie, pero sí puede dar un buen ejemplo. 1 Timoteo, como les dije, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es que María nunca se atribuyó un término como tal, ni la palabra en ninguna parte nos hace mención de esto. Uno podría decir, bueno, ¿es algo nuevo lo que estamos viendo? No, nosotros lo sabemos, hermanos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen confusiones al respecto sobre la persona de María. Y por supuesto, hay gente que ven por otros lugares, entonces siempre tenemos que hacer la aclaración pertinente. Ella no es mediadora porque fue tan humana como nosotros, y miembro de la raza adánica y caída, pero fue una mujer notable. El centro de la atención ella siempre lo dirigió a su Hijo Jesucristo. Hoy en la cena estuvimos viendo el ejemplo del monte de la transfiguración, cuando la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él lo dijo. No hay nadie que pueda igualarse a Él, no hay nadie que pueda cumplir la función que cumple el Señor Jesucristo, ni Pablo, ni Elías, ni Moisés, y tampoco María. Entonces, hermanos, lo que estamos haciendo es desmitificar esas cuestiones erróneas acerca de su persona, pero a la vez estamos resaltando su ejemplo de mujer, su ejemplo de creyente y su ejemplo de madre. Pasemos al tercer punto, hermanos. Ahora quiero ver con ustedes lo que ocurre con María, cómo ella es parte de los creyentes
y cómo no está en esa posición de reina del cielo, como se enseña falsamente. Si ella estuviera presente, estuviera acá con nosotros, hermanos, iba a estar recibiendo su obsequio como cada una de las hermanas, no iba a haber una diferencia con nadie. El primer pasaje quiero que veamos en Lucas 2. Lucas capítulo 2. Lucas 2. Versículo 34 y 35. Lucas 2, 34 y 35 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Como dijimos, María tuvo un gran privilegio, fue la escogida que por su forma de vivir, por ser temerosa de Dios, Dios la guardó para esta labor. Pero también vendría un gran dolor para ella, hermanos. Vendría un dolor que ninguna madre debería pasar, ¿verdad? Porque tenemos que decirlo, ¿verdad? No es natural que una madre entierre a sus hijos. Como saben, a nosotros nos tocó hace un tiempo y sé que otras familias también pasaron por eso. Cuando muere un familiar, por ejemplo, cuando falleció mi papá, cuando me pasó eso, fue algo muy duro. Realmente es un vacío que queda ahí para siempre. Pero cuando muere un hijo es algo que te cambia la vida, ¿verdad? Por eso cuando le dice a María que una espada traspasaría su alma, yo le puedo entender a María, porque lo que le iba a ocurrir era algo realmente terrible, hermanos. Nada más piensen que ella le crió a ese bebé que crecería, siendo perfecto, sería humillado, sería torturado y sería muerto en una cruz como el peor de los malhechores. Entonces esa espada que traspasó el alma de María era algo que la acompañaría por toda su vida. Y es algo que queda en uno. El Señor, claro que te ayuda a salir adelante, el Señor te fortalece, porque si no fuera por el Señor sería humanamente muy difícil. Y María tenía que pasar por eso, y por eso podemos entender a María, que lo que pasó fue algo realmente único y que no se puede describir con palabras. Entonces, María, con todo eso, teniendo la posición de madre del Señor Jesucristo y siendo, podríamos decir, teniendo algunos privilegios, no es que por eso tomó una actitud diferente y ella pidió que se le tenga en un lugar superior o que no se volvió, ¿cómo se dice?, pastora en una iglesia, no se volvió ninguna, ahora hay apóstola, ¿verdad? O sea, vieron que hay esas mujeres ahora que toman el púlpito y hacen milagros y bueno, nada de eso hubo en María porque ella era una mujer realmente temerosa de Dios, humilde, y que a pesar de vivir todo eso, ella estaba con los hermanos como una más del montón. Quiero que me acompañen ahí en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, María no es que dijo, bueno, ¿para qué tuve la función de traer al Mesías si al final fue crucificado y me dieron este dolor tan grande? O podría tomar otra actitud, ¿por qué no me dan una posición superior siendo que yo soy la madre de Jesús? ¿Por qué no estoy ahí arriba dirigiendo? Pero no, hermanos. Ella era una creyente genuina y estaba en medio de los hermanos esperando la venida del Espíritu Santo, como ocurriría efectivamente en Pentecostés, cuando la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo. Entonces la humildad de María, hermanos, la humildad y la entrega y la constancia de María, a pesar de todo lo que vivió siendo la madre del Señor. No fue todo lindo, hermanos. Pasó insultos, su fama quedó por el suelo, por así decirlo, entre las personas. Tuvo que pasar la muerte de su hijo y tantas otras cuestiones.
pero ella era, como dice, la esclava del Señor. Dígame si no es un ejemplo digno de madre, un ejemplo digno de creyente también para todos nosotros. Realmente uno ve la valentía y el amor que tenía hacia Dios. Por algo fue la escogida, ¿verdad? Entonces, ella forma parte de la iglesia, forma parte de los creyentes, es una más de nosotros. Y quiero decir algo, hermanos, cuando dicen que los creyentes, los cristianos evangélicos no amamos a María, esa es la mayor mentira que existe. Porque todos los cristianos evangélicos amamos a María, pero la amamos bíblicamente. Hay una diferencia. La estimamos, la tenemos como ejemplo de mujer, como ejemplo de madre, porque sabemos lo que la palabra nos dice acerca de su persona. Y para uno amar a una persona tiene que conocerla, ¿verdad? Y normalmente el otro bando dice amar a María, pero no tiene idea de quién es, ¿verdad? En realidad se resume a algunas tradiciones recibidas, pero nosotros sabemos quién fue ella, sabemos, tenemos todos estos textos que nos hablan acerca de su vida y que nos dicen que fue una mujer notable, un ejemplo de madre. Y quiero que veamos un pasaje más en Mateo. Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2, versículo 11. Mateo 2, versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Recordemos que el punto que estamos viendo es que María forma parte de los creyentes y no es reina del cielo. Cuando van los magos a visitarle a María y al niño, fíjense que el énfasis ¿dónde está puesto? Vieron al niño, dice, al niño con su madre María. Normalmente cuando una mujer tiene un bebé, cuando vamos a visitarle en un hospital, en un sanatorio, ¿cómo decimos? Fuimos a visitarle a fulanita, ¿verdad? Así decimos. Fulanita tuvo su bebé. Pero en este caso el énfasis, ya desde el comienzo, cuando el Señor era un bebé, el énfasis está sobre su persona. La adoración que llevaron esos magos, sin tener mucha idea de lo que estaban haciendo, pero ellos sabían que tenían que ir a adorar, la adoración era para el Hijo. Y María siempre la atención llevó al Hijo, nunca llevó a su persona, porque era realmente una mujer virtuosa, como decimos, una mujer digna de ser estimada. Y quiero que veamos el último punto, hermanos, las últimas palabras de María. En Hechos, recién leímos, la última vez que se le menciona a María, que la palabra le menciona a María, Lucas, que es el escritor, ahí le menciona, pero ahora vamos a ver sus últimas palabras registradas. Para ello tenemos que recordar lo que ocurrió en las bodas de Caná. Recordaron lo que pasó, ¿verdad? Había una boda, estaba invitado el Señor Jesucristo, los discípulos, estaba María, estaban los parientes, los novios, obviamente. Y en un momento dado, ¿qué pasa? Termina el vino. Y esto no era una cuestión de que no vamos a comprar acá del supermercado, vamos a ir a tal parte. No se trata de eso, hermanos. El que haya terminado el vino tenía que ver con el honor de la familia. Era algo muy delicado en la cultura judía. Era una vergüenza, en pocas palabras, en términos actuales. Luego sabemos lo que pasó, ¿verdad? El Señor tomó el agua, lo convirtió en vino, acercaron al maestresala, el maestresala le dice al novio: tú guardaste el vino hasta el final, el mejor vino, porque habrá sido riquísimo, hermano. Y le dice que eso lo guardó hasta el final, y en realidad sin saber que venía del Señor Jesucristo. Y es el primer milagro registrado del Señor Jesucristo. Ahora, para que eso ocurra, María tiene una breve intervención, podríamos decir. Y quiero que veamos ahí en Juan, capítulo 2, el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5. San Juan 2, 1 al 5 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y este es el mayor legado de María para nosotros, hermanos. Es el mayor aporte. No voy a decir mandamiento, porque como dijimos, ella era una más de nosotros, una mujer favorecida, elegida para esa función, pero sí una exhortación de su parte. Haced todo lo que os dijere. Fíjense que ella no dijo, voy a ver qué hago, voy a calcular o voy a hablar con mi hijo y después vemos qué hacemos. No, haced todo lo que os dijere. Esto implica que tenemos que seguir todas las enseñanzas del Señor. Eso implica que tenemos que creer Juan 3:16, que tenemos que creer que hay un cielo, que hay un infierno, que hay condenación, que todos somos pecadores, pero que hay un medio de salvación que es el Señor Jesucristo. Como decimos, ella siempre apuntó, y la película la tenía clara, ella siempre apuntó a la persona del Señor. Porque ella pasaba por muchas cosas, hermano. Ella pasaba por muchas emociones en su vida. Dos versículos más, hermanos, y ya culminamos. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 19 primeramente. Eh, 17 al 19. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esto tiene que ver en el contexto del encuentro de los ángeles y los pastores. Y el segundo, quiero que ahí mismo donde estamos, pero en el 51, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Está hablando de Jesús. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En ambas situaciones María no entendía mucho lo que estaba pasando. En el primer ejemplo era sobre lo que los pastores repitieron, lo que dijeron los ángeles. Y en el otro punto tenía que ver cuando el Señor le dice que tenía que estar en los negocios del Padre. Ella no entendió mucho, pero sabía que era importante. Sabía que eso tenía un valor trascendental y lo guardó en su corazón, es decir, lo atesoró. ¿Vieron que algunas veces uno le cuenta algo a alguien y no le da importancia cuando no entiende? Deja a un lado y no le da importancia. Pero ella sabía que eso tenía importancia y lo guardó en su corazón. Y en un momento dado estoy seguro que esto le fue de aliento para poder pasar todo lo que pasó como madre por el Señor Jesucristo. Cuando tuvo que pasar por ese dolor, por esa espada que atravesó su alma, seguramente que esto le infundió valor y coraje, hermanos. Entonces María como mujer virtuosa, hermanos, es un ejemplo de madre, es un ejemplo a seguir por todos nosotros. Vimos su obediencia, su incondicional impronta para estar al servicio del Señor. Vimos como ella, teniendo todo en contra de las circunstancias, eso no le detuvo para servir al Señor. Y vemos su último legado, sus últimas palabras: haced todo lo que Él os dijere. Y esto debe ser un tesoro para nuestras vidas, para aplicarlo, ¿verdad? Porque si hacemos todo lo que el Señor nos dice, ¿se imaginan cómo viviríamos, hermanos, si pudiéramos aplicar la palabra tal y cual como la recibimos? Hasta entre nosotros mismos, entre los propios creyentes, no habría problemas. Pero sabemos que estamos obviamente en la carne y esa es otra situación. Pero hacer lo que el Señor nos dice es la mayor enseñanza que podemos recibir de María. Feliz día nuevamente para todas las madres y espero que esto pueda hacer mella en sus corazones, que puedan atesorar estas últimas palabras de María y todo lo que fue su vida como madre del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te seguimos dando gracias por este maravilloso momento. Te damos gracias porque nuevamente hemos podido abrir tu palabra una vez más. En esta ocasión hemos estudiado la vida de María, vemos cómo fue una mujer virtuosa, una mujer de un proceder tan correcto, que fue la elegida para la labor de traer al Señor Jesucristo al mundo. Y sin lugar a dudas, es un ejemplo de madre, pero también es un ejemplo de
creyente para todos nosotros, que podamos imitar lo que fue su vida, que podamos imitar lo que fue su entrega, y que siempre aprendamos como ella, que la gloria siempre ha de ser para el Señor Jesucristo. Te doy gracias por todos mis hermanos presentes y también te pedimos que sigas bendiciendo todo lo que hacemos en este lugar y especialmente ahora te pedimos que bendigas lo que continúa, lo que vamos a compartir con los hermanos, que sea un momento realmente de gozo entre hermanos. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.